acá, y entonces ahora sí iniciar grabación. ¿Y el Canvas está grabando? Sí, es ahí. No, pero Canvas no está grabando. O sea, ¿este es Canvas? No, este Es Canvas. ¿Y el otro ya está grabando? Bueno, ok. Listo. ¿Cómo se ve aquí esto? Buenos días, estimados estudiosas. Vamos hoy a abordar la primera sesión, video clase de motivación y emoción. La intención de hoy es abordar los conceptos motivacionales básicos como una forma de ampliar nuestro contenido del módulo y clarificar algunos conceptos generales. Ustedes hicieron ya algunos ejercicios con respecto al foro trabajado en motivación y estuvieron, digamos, haciendo lectura de su módulo, y hoy pues mi idea es compartirles algunos conceptos generales sobre motivación. Este es una nueva manera de hacer la videoclase, entonces podremos tener algunas diferencias técnicas, pero pues vamos a compartir la información. Bien. Entonces, comencemos con lo básico, que es hablar sobre la motivación. ¿Qué sería entonces la motivación? Como ustedes han visto, su módulo está dividido en dos, digamos, tiene dos grandes temas o dos grandes procesos psicológicos allí. Uno es motivación y otro es emoción. En motivación van a encontrar, digamos, que hay una gran relación con los conceptos de emoción, y particularmente hoy vamos a iniciar con esta descripción de la motivación como un estado interno. Tanto la motivación como la emoción son estados internos. Sin embargo, vamos a poder tener en cuenta que la motivación es este estado interno que nos mueve hacia algo, hacia generalmente una meta, el cumplimiento de algo, pero este estado interno es producido por algún factor que bien puede ser externo, como por ejemplo, digamos, algún tipo de necesidad, algún tipo de situación que requiramos, o de algunos factores internos, por ejemplo, impulsos, deseos, apetitos, necesidades. De esta manera, pues entonces podemos notar que la motivación de alguna manera energiza, orienta la conducta de las personas. Cuando estamos hablando de que una persona no siente algún nivel de motivación, pues siempre nos preguntamos de qué manera o qué hace que estas personas obren de la manera como obran. Cuando vemos, por ejemplo, un deportista de rendimiento entrenar durante meses y casi un año entero para esperar una competencia, y finalmente dentro de su motivación, digamos, están algunos elementos que nos hacen preguntarnos qué hace que se dedique todo este tiempo a eso, y de todas formas solamente para que la competencia dure, no sé, 10 segundos, 15 segundos, por ejemplo, y se definan las cosas de un momento a otro en ese pequeño tiempo. Entonces, digamos que esos son los elementos que vamos a abordar en este encuentro. Entonces, decíamos que si es un estado inducido por factores internos y externos, ya sea porque hay privación o estimulación externa, o bien porque digamos que depende de la privación, por ejemplo, cuando se trata de necesidades básicas nuestras. Entonces vamos a ver que la motivación de alguna manera, por un lado, cuando se trata de lo interno, puede estar ligada a necesidades básicas que de alguna manera están deprivadas. Y que de alguna manera también están, digamos, relacionadas con nuestros procesos fisiológicos. Cuando nosotros tenemos hambre o estamos deprivados de haber comido un buen rato, seguramente que habrá estímulos externos, por ejemplo, como el olor a comida, que nos orienten o nos motiven a querer buscar el alimento o conseguir la meta de comer. ¿Sí? De igual forma, si el cuerpo, por ejemplo, internamente en su estado fisiológico
vemos que, por ejemplo, no sé, está bajo en nutrientes, seguramente el cuerpo mismo activa todo digamos, toda esta estimulación para orientarnos a la conducta de búsqueda, de llenar esa necesidad determinada. Entonces la motivación, como decimos aquí, es el estado resultante de digamos, de esos factores internos y externos que orientan o energizan o nos activan a actuar o a una meta determinada o a tener algún tipo de conducta en particular. Bien, aquí como vemos en estas figuras, podemos observar que hay personas que planean, hacen sus acciones, las repiten, las continúan haciendo hasta llegar a una meta. No todas las personas tenemos digamos, esas características. La conducta motivada tiene unas características y unas propiedades. Dentro de estas propiedades, digamos que tenemos, por ejemplo, la intensidad. La intensidad es la propiedad que nos permite entender qué tanto la persona está impulsada a hacer una conducta determinada, qué tanta fuerza, qué tanta energía le pongo yo a una intención para llegar a ella. Eso significa que la persona que, de acuerdo con la intensidad de ese impulso que yo tengo, de ese deseo de hacer algo, yo soy menos sensible a que haya interferencias que no permitan que lo cumpla. Eso implica que entonces depende de la intensidad de ese deseo o de esa necesidad o de esa carencia o de ese interés por cumplir la meta, pues digamos que esa viene siendo una propiedad de la conducta motivada, la intensidad, la capacidad y fuerza o energía para que se dé la conducta. Así como hay esa intensidad de fuerza en esa intención de hacer la conducta, hay otro concepto importante que sería el de la persistencia. Dentro de la persistencia sí tenemos, digamos, unas características particulares, y es que la persistencia, si bien la intensidad es el impulso, la fuerza, la persistencia sería la propiedad que me permite mantenerme en la conducta, o sea, permanecer, continuar. Y esto tiene que ver con que independientemente, por ejemplo, si es fácil, si se presenta una situación difícil, si se presentan obstáculos, es la capacidad que tenga la persona para mantenerse motivada, es decir, para mantenerse en la conducta hasta cumplir con su objetivo. Y ahí es cuando les decía yo que no todos tenemos esas habilidades. Hay personas que son, digamos, mucho más persistentes y disciplinadas y otras que posiblemente desistiéramos ante algo en un momento determinado por baja persistencia. Cuando nuestra persistencia no es tan alta, cuando no damos continuidad a lo que hacemos para mantener nuestra conducta, cuando fácilmente algo, obstaculiza lo que hacemos, pues obviamente nos habla del nivel de motivación. Cuando uno está altamente motivado, pues seguramente persistirá en las razones o en las características, digamos, de mantener las intenciones, de mantener la conducta para lograr el objetivo determinado. Esa sería la otra característica entonces. Vamos en dos propiedades, una sería la de la intensidad y la otra la de la persistencia. La intensidad referida más a la fuerza, a la energía, y la persistencia más a la capacidad de mantenernos en la conducta hasta que tenga resultado. Como vimos entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro curso, yo quisiera que ustedes se preguntaran, por ejemplo, ¿qué los motivaba a estudiar psicología? Cuando uno hace este tipo de preguntas en las entrevistas iniciales de ustedes, generalmente uno encuentra respuestas como ayudar a otros, como entender a los demás, como a veces explicarse las maneras como las personas actúan, que son como, digamos, respuestas habituales. De algunos otros quieren, digamos, hacerlo porque de alguna manera ven que cumplir o tener un paso en su profesión puede ser parte importante de su proyecto de vida económico, social y demás.
¿cierto? Entonces, vamos a hablar de una siguiente propiedad de la conducta motivada que tiene que ver con la orientación a metas. Y ya lo habíamos mencionado antes, pero pues ahora, digamos, específicamente como propiedad de la conducta motivada, está ligado particularmente a la capacidad de la persona de involucrarse en planificar, en hacer las acciones, en repetir las acciones y en darles continuidad hasta que las logre ejecutar. Bien, entonces hemos dicho que estas propiedades de la conducta motivada digamos que son el conjunto de mecanismos que nos permiten la consecución de metas, ¿cierto? Y digamos que, pues hay que mencionarlo, pues la motivación está muy ligada, o los conceptos de motivación y de emoción han estado muy estudiados desde el enfoque conductual. Entonces, pues obviamente hay una relación entre estas propuestas y qué tanto estas conductas se ven reforzadas o no, de alguna manera, y de algún modo cómo esto incide en el proceso motivacional. Bien, les contaba entonces que motivación y emoción son dos procesos sumamente relacionados entre sí, y que los dos son procesos internos. Bien, aquí es importante el valor subjetivo que tiene para la persona el querer hacer algo o llegar a cumplir esas determinadas metas. Dijimos que la motivación puede implicar que yo quiera conseguir algo o también que yo quiera evitar algo, ¿cierto? O que quiera evitar algo en particular. Entonces, la motivación es la iniciación para la acción hacia una meta. Y tiene que ver con qué tanto entonces yo me energizo, oriento y dirijo la conducta para ese cumplimiento de las metas. Y a diferencia, digamos, que del concepto de emoción, que también es un concepto subjetivo, un proceso interno, un proceso personal, pero entonces la emoción, digamos, que se referiría más a todas esas reacciones afectivas que nosotros tenemos y que van surgiendo a medida que van, digamos, dándose una conducta determinada hacia una meta. Es más bien todo lo que tiene que ver con lo afectivo. Bien, entonces ya vemos que hay esta gran conexión entre los conceptos de motivación y emoción y también algunas distinciones, ¿no? Bien, pues digamos que para podernos explicar un poco más la motivación podemos encontrar que también se mueve a propósito de distintos ámbitos, ¿sí? Y se explica desde esos distintos ámbitos. Obviamente, uno de los primeros ámbitos que hemos estudiado en psicología es el ámbito ligado a lo biológico, ¿cierto? Todas las explicaciones biológicas que nosotros le damos a los procesos psicológicos son muy importantes para la comprensión de estos procesos. El primer campo entonces, o el primer ámbito de motivación del que vamos a hablar ahora, sería la motivación biológica. Y como hablábamos, hay algunos elementos que hacen que desde lo biológico actuemos de determinada manera. Cuando nuestro sistema nervioso, cuando nuestro cuerpo está requiriendo agua, internamente pasa, nuestras células están pidiendo agua, seguramente nosotros tendremos el impulso de buscar una bebida y tomar agua para, digamos, calmar esa sensación. Esa sería una motivación biológica. Significa que entonces la motivación biológica es, de algún modo, un factor que controla la conducta, ¿sí? Desde los procesos que se dan internamente a nivel biológico y que tienen implicaciones también con las bases cerebrales y todo lo que pasa en el sistema nervioso y que, digamos, que de alguna manera define
en qué momentos nos sentimos en cuanto a necesidades básicas deprivados o no de determinada situación o que necesitamos cumplir cierta necesidad en específico. Ese sería uno de los campos, que es la motivación biológica. Otro, digamos, de los ámbitos es, ya un poco superando la parte biológica, la motivación que se da a nivel sociocognitivo. Cuando hablamos de eso, entonces nos referimos más ya no a este estado interno y a estas necesidades que lo fisiológico nos indica, sino más bien estamos hablando de esas motivaciones o esos deseos de conseguir metas que pueden estar orientados a la consecución de metas individuales o bien a consecución de metas de orden social. Por ejemplo, digamos, una cosa es que yo quiera resolver o digamos, mejorar unas condiciones, ponerme una meta personal en donde yo mismo me pongo mi propio récord. Entonces voy a decir, cuando estoy haciendo ejercicio, ayer hacía media hora de ejercicio, yo voy a hacer 1 hora. Esa es una meta individual que está compitiendo conmigo mismo, en donde yo compito conmigo mismo. Pero también hay, digamos, metas de orden, pues obviamente social, cultural, incluso deseos de pertenecer a grupos, de integrarnos a grupos, o metas orientadas a que yo defiendo determinados valores, por ejemplo, todos estos grupos que existen con ciertas perspectivas para, por ejemplo, un grupo animalista, por ejemplo, cualquiera de los grupos que mueve valores, digamos, sociales o culturales y que, digamos, mueve los colectivos. En este campo, digamos que la psicología social y la psicología cognitiva e incluso la psicología de la personalidad han aportado muchísimo para la comprensión de aquello que nos hace movernos en torno a las necesidades humanas que tienen influencias de orden sociocultural, ¿sí? Y de alguna manera todas esas metas humanas están determinadas más por las experiencias de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje de las personas en contextos sociales determinados. Esto hace que las personas puedan tener, digamos, algunos tipos de motivos un poco más primarios y otros, digamos, de un segundo orden, ¿no? Cuando estamos hablando de las metas personales, ¿cierto? Y cuando nos concentramos en ese ámbito de la motivación ligado al estudio de las metas personales, los invitaría a que ustedes pensaran también cuáles son sus metas personales. En uno de los ejercicios posiblemente que tenemos adelante, ustedes van a encontrar esa pregunta. ¿Cuáles son tus metas personales? Las metas, digamos, en los autores las han sugerido metas de orden personal que pueden ser muy cambiantes y muy variadas, ¿no? Algunas personas pueden estar pensando en el amor, otras en conformar una familia, otras en hacer un proyecto de vida, otras en entenderse a sí mismos. Es decir, que las metas personales son muy variadas y son definitivamente una experiencia subjetiva que haría parte o tendría que ver mucho con el impulso, la orientación o hacia dónde yo dirijo mi conducta. En cuanto a las metas interpersonales, obviamente pues estamos ya incorporando otros aspectos distintos a mí mismo y puede tener que ver más con aprobación social posiblemente, con la necesidad de entablar relaciones con otros, de socializar, de relacionarnos con otros actores del entorno. En esa medida podríamos hablar también de metas intrapersonales. Dentro de esas metas podemos mencionar aspectos fundamentales ligados, por ejemplo, a cosas más trascendentales como la libertad, como la posición ética de las personas, por ejemplo, como la conciencia social y la necesidad, digamos, de organizar un colectivo en torno a temas sociales, como los valores morales, religiosos, éticos, los sistemas de creencias. Estos digamos que estarían dentro de la categoría de metas
intrapersonales que tienen una concepción un poco más en torno a los valores, un poco más ontológica en ese sentido, y que implican elementos, por ejemplo, que tendría que ver también con la diversión, con la creatividad, con el deseo de sentir que estoy creciendo, incluso con la estética, con la sensación de seguridad, en fin, con las necesidades, digamos, con las posibilidades más bien de crecimiento y de logro, ¿no? Dentro de estas metas personales, ustedes han visto también que muchas personas, obviamente, organizan metas también alrededor de sus finanzas, de su carrera profesional, de su educación, en torno a las decisiones personales acerca de la vida. Fíjense que tienen aspectos ontológicos, aspectos muy pragmáticos, prácticos, como un tema financiero o temas relacionales, ¿no? Bien, esa sería como, digamos, como una caracterización general de las metas personales. Ahora, que cada persona puede tener unos tipos de motivación diversa o contar con una motivación frente a una meta determinada de acuerdo a dos perspectivas. Cuando hablábamos de, por ejemplo, el deportista o de cuando ustedes estaban tomando decisión acerca de cuál sería su carrera, podía haber distintos tipos de motivaciones. Unas que tuvieran que ver con que aman relacionarse con otros, que se sienten felices hablando con más personas, que les gusta ayudar, que les gusta comprender al otro, que disfrutan de las actividades que están ligadas a ayudar, a comprender a las demás personas, a orientarlas y demás. Lo cual nos envía a pensar en un tipo de motivación que se llama la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, entonces, es esa posibilidad, digamos, ese tipo de motivación que implica el placer, la diversión, el interés, el disfrute, que produce una determinada experiencia en nosotros. Siempre está atravesada por el disfrute, el placer, la diversión, y ustedes mismos saben que cuando están teniendo una actividad que les gusta mucho, que disfrutan completamente, la persona definitivamente se concentra demasiado en su actividad, se pierde la noción del tiempo. Cuando estamos pasando por un momento muy, o bien sea divertido o placentero, pues se experimenta tal nivel de satisfacción que se disfruta demasiado esa experiencia. Para que haya motivación intrínseca debe haber interés, disfrute, placer y diversión. Básicamente. Eso hace, digamos, que la persona oriente su conducta a partir de su sensación interna de placer o diversión. Bien. Ahora, a diferencia de la motivación extrínseca tiene algunas características y muchos de nosotros nos movemos con ella, ¿cierto? Algunas personas, hablando de la intrínseca, perdón, me vuelvo un poquito, hablando de la intrínseca, muchas personas, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, nosotros muchos docentes hacemos esta tarea porque la disfrutamos, por pura motivación intrínseca. Porque es bien sabido por todos que no nos enriquecemos siendo docentes, ¿cierto? O sea, que no lo hacemos tanto por necesariamente ganar demasiado dinero. Hay quienes disfrutamos de la actividad, lo hacemos porque nos gusta, porque nos genera mucha satisfacción y seguramente si digamos, la parte económica no es tan alta, digamos que no es algo que defina las cosas para esta persona que está motivada intrínsecamente. En cambio, la motivación extrínseca tiene el propósito de conseguir una recompensa externa o también de evitar un castigo, ¿no? Eso implica que entonces entra todos los conceptos que ustedes han visto en aprendizaje acerca de los reforzamientos, que pueden ser de orden social, pueden ser económicos, pueden ser de, digamos, de algún tipo de bienestar determinado externo, una recompensa. Entonces hay quienes, por ejemplo, también podrían estar en nuestro mismo rol de docentes, pero diciendo, no, yo necesito ese dinero y pues
yo estoy aquí por dinero, claro que va a estar en la docencia por dinero, definitivamente no es la idea. Bueno, la motivación extrínseca entonces implicaría una recompensa externa. Hablábamos de los deportistas también hace un rato, ¿no? Los deportistas podrían moverse por su pasión, placer y diversión o por querer ganar. Muchos de los problemas psicológicos que nosotros identificamos en los contextos deportivos, por ejemplo, es que el deportista ya se pone demasiado en la motivación extrínseca, en el deseo de ganar, de cumplir con la marca, de cumplir con las expectativas de otros, y allí empieza a haber unas fallas con respecto a su motivación interna por el propio deporte, y ahí hay problemas, por ejemplo, ya si vamos poniendo las cosas un poco más en contexto. Entonces, la motivación extrínseca, pues digamos que todos en alguna medida nos habremos movido en algún momento de la vida desde esta perspectiva. Nos han enseñado también o a evitar los castigos o a hacer cosas para evitar un castigo o a hacer cosas para ser recompensados. Sin ir más allá, nosotros acá, bueno, ustedes son de la virtual, pero acá en la universidad los estudiantes llegan a tiempo a las clases, básicamente para evitar ser reportados, digamos, en su lista, ¿no? Eso sería un elemento de motivación extrínseca importante, ya que está, digamos, buscando evitar que tenga yo alguna experiencia o consecuencia negativa, o bien buscando una recompensa, como por ejemplo el buen estudiante que busca siempre tener una muy buena nota. El proceso educativo ha ido cambiando, por ejemplo, en ese sentido con respecto a los asuntos de la motivación, y en algún momento esto de la recompensa y castigo, pensando en motivación extrínseca, era una manera como de controlar al estudiante con la nota, con lo que sucedía, o bien premiándolo con el primero y segundo puesto y demás. Los modelos pedagógicos también han ido cambiando a tal nivel que ahora pues no se trata tanto de competir, sino un poco como de otros modelos más de colaboración entre unos y otros, lo cual, digamos que esos modelos pedagógicos lo que tratan de buscar un poco es la motivación intrínseca, o sea, que el estudiante disfrute de los encuentros, de las sesiones, que le guste estar con sus compañeros, que se trabaje un poco desde el deseo real de la experiencia de conocimiento y no desde el deseo de cumplir o evitar un castigo. Significaría que cuando ustedes les hablan de la noción de estudiosos, por ejemplo, se esperaría que fuera una motivación más intrínseca, una motivación de ustedes para estudiar, para conocer, para relacionarse con el conocimiento, ¿sí? Básicamente, digamos que esas serían entonces, digamos, las dos comprensiones acerca de lo que podría ser la motivación intrínseca, personal, experiencia, disfrute, interés, y motivación extrínseca, recompensa externa o evitación de un castigo. Bueno, muy bien. Ya con ese contexto, pues entonces podemos hablar ya como de algunos conceptos adicionales que tienen que ver más con los estados y los sistemas motivacionales. Encontramos entonces varios conceptos, como por ejemplo uno que aparece mucho cuando estamos, digamos, una categoría que sirve mucho para evaluar qué tan dispuestos estamos para la acción. Ese tipo de motivación se llama motivación de logro. La motivación de logro nos permite ver qué tanto la persona tiene la tendencia o está dispuesto a hacer una acción o una tarea determinada, ¿cierto? Es una categoría que observamos cuando miramos procesos motivacionales. Bien, ahora que digamos que cuando hablamos de estados motivacionales en general, nos estamos refiriendo a todos esos mecanismos, a todos esos procesos que son fisiológicos, cognitivos, conductuales, que favorecen que la persona, digamos, se adapte o favorecen la adaptación de la conducta. Dentro de esos estados y sistemas motivacionales encontramos factores fisiológicos, como ya lo dijimos, y estímulos externos. Factores fisiológicos que activan y orientan la conducta y estímulos externos que también activan, orientan, energizan la conducta. Bueno, ¿cómo funciona esto? O sea, la motivación tiene como unos pilares fundamentales.
y arranca, digamos que tiene como una especie de ciclo, ¿cierto? Este ciclo tiene como varios aspectos que se conectan. El primer aspecto que tendríamos que tener en cuenta, o aquí les estoy hablando particularmente de los pilares que serían 3, que serían el impulso, por una parte, por otro lado estarían los incentivos y por otro lado el proceso de homeostasis o equilibrio. Entonces, ¿cómo funcionaría este ciclo motivacional de alguna manera? Hull menciona que, digamos que él nos da la noción de impulso, ¿cierto? Una noción un poco que nos habla de esa posibilidad de energizar la conducta a propósito de una experiencia fisiológica, una necesidad fisiológica que puede ser, por ejemplo, hambre o sed o cualquiera de nuestras necesidades fisiológicas. Esa activación fisiológica genera el impulso, genera un impulso. Un impulso que nos energiza y nos hace buscar algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hambre o la sed, se siente la necesidad interna o el impulso del hambre y de la sed se activa desde la fisiología, ¿cierto? Y posteriormente yo lo que estoy buscando cuando estamos hablando de incentivo es ¿qué hago? ¿Qué busco? Busco un incentivo para reducir este impulso. Entonces, ¡pin! Se activó el impulso del hambre. Y entonces yo busco un incentivo para reducir este impulso. Por tanto, tengo una motivación para alimentarme y por tanto reducir el hambre, ¿cierto? Ahora que hemos dicho que no siempre las necesidades, digamos que todas esas cualidades sensoriales sean determinantes para motivar la conducta, pero es usual que este impulso sea un activador de una conducta y necesidad de reducir ese impulso y a través de una acción que me permita, por ejemplo, sentir menos hambre, ¿cierto? O reducir el hambre, en este caso. Cuando esto sucede, hay una experiencia también de placer producida por las propiedades sensoriales, por supuesto. O sea, si yo logro como reducir ese impulso, ¿sí? Pues tengo una experiencia de placer que se produce por estas propiedades sensoriales. Entonces viene el siguiente proceso que es el de la homeostasis, ¿no? El de la homeostasis que permite el mantenimiento del equilibrio de ese medio interno, que puede ser también de orden fisiológico o puede ser conductual. Entonces, eso hace que después de que ha llegado, digamos, el momento en que yo tomo como de manera suficiente, también hay algo fisiológico que me indica que ya cumplí con esta misión, que ya me calmó y ya se redujo el hambre. Y ya, digamos, fisiológicamente el organismo está hecho de tal manera que activa y muestra que ya es preciso parar porque ya se logró el equilibrio, ¿sí? Fisiológicamente nosotros cuando tenemos mucha sed, por ejemplo, el impulso fisiológico que ya nuestras células sedientas están pidiendo, deshidratadas, están pidiendo agua, nos incentivan a buscar el agua y a tomar agua. Y empezamos a tomar el agua, glu, glu, glu. Y tomamos agua hasta cuando ya decimos, me sacié, hasta encontrar la saciedad. Cuando aparece la saciedad, llega de nuevo el equilibrio y entonces la homeostasis permite que nosotros, tengamos ese equilibrio, mantengamos ese equilibrio del medio interno con el medio externo y de esta manera el proceso vuelve, a equilibrarse y se necesitaría un nuevo impulso para activar de nuevo todo el proceso motivacional. Notan ustedes que entonces estos serían básicamente los conceptos y pilares fundamentales de los ciclos motivacionales, haciendo énfasis fundamental, me voy a volver un poquito aquí, en que la motivación, sobre todo, hay que diferenciar la motivación intrínseca y extrínseca, que también está orientada mucho a metas, que también está orientada a muchos aspectos personales. Entonces, digamos que dentro de la motivación siempre está esta necesidad, o retomando un poco el concepto,
Es un estado interno, sí, resultante, inducido por factores internos o factores externos que implican privación o estímulo externo, ¿sí? Para actuar de determinada manera y de acuerdo con la intensidad de esta motivación. Entonces, ya vimos que no puede ser solamente biológica, ya puede ser que está ligada a metas, ya puede ser que esté ligada a que yo quiero un reforzamiento social, ya que puede estar ligada a que yo quiero vivir una experiencia desde el placer y la diversión. Ya ven que las posibilidades motivacionales son muy amplias, están atravesadas por unos procesos fisiológicos, pero también por aprendizajes sociales y culturales que definen y orientan cómo nosotros direccionamos y energizamos nuestra conducta. Bien, espero que con estos elementos hayamos tenido, digamos, una conceptualización general acerca de la motivación, acerca de sus ámbitos, acerca de las distinciones puntuales entre motivación intrínseca y extrínseca, que puedan ser de mucha utilidad para ustedes en la comprensión de los procesos psicológicos motivacionales y las diferencias que existen con el proceso de emoción. Con esto damos cierre a la primera videoclase de motivación y emoción. Estaremos conversando en las siguientes videoclases. Un saludo especial para ustedes. Quedo atenta a través del correo acerca de las inquietudes o dudas que ustedes puedan tener para poder ampliar la información. Un saludo y que tengan una buena jornada. Muchas gracias.